Muy buenas, amables televidentes. Estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual ISAACS, de la Escuela de Literatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, de nuestro canal del Sol Telepacífico, con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión. Hoy tenemos una invitada muy especial, viene de África, la doctora Veronique Solange Okome Baqué. Ella es de Gabón y ha venido a Colombia a participar de algunos de los homenajes que se han realizado a la obra de Manuel Zapata Olivella. Ella es una estudiosa de la literatura hispanoamericana, divulgadora en su país, en Gabón, de la misma. Ha trabajado mucho autores nuestros y en especial a Manuel Zapata Olivella. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Empezamos preguntándole a la profesora ¿qué la animó a usted a la obra de Manuel Zapata Olivella? ¿Qué significado tiene para usted esa obra? Muchas gracias primero por invitarme y primero voy a decir también el placer que tengo en estar en Colombia y presenciar este evento. En cuanto a Manuel Zapata Olivella, es un escritor que se estudia mucho en Gabón por ser un afrohispanista, o porque en Gabón queremos descubrir, conocer la obra afroamericana, y él forma parte de los únicos que se han invertido en esta obra. Y los estudiantes gaboneses quieren establecer esta semejanza, saber de la representación o de la participación de los negros en la edificación de América. Y eso es el interés que tenemos en estudiar particularmente la obra de Manuel Zapata Olivella. Y además a nivel cultural hay grandes semejanzas que hacen que hacemos estudios comparados para ver que a nivel, por ejemplo, de las prácticas religiosas, de las creencias que tenemos de común entre los africanos de África y los afroamericanos. Es lo que puedo decir. Bueno, usted tiene un trabajo muy interesante con los estudiantes en Gabón por divulgar esta literatura, y has dado las razones. Cuéntanos un poquitico tu experiencia con los jóvenes, con los estudiantes en Gabón en relación al estudio de nuestra cultura de América Latina, de los estudios hispanísticos de nuestra literatura. El interés en hacer descubrir la literatura afroamericana viene del hecho de que cuando uno estudia una lengua, tiene que saber un poquito también de esta cultura. La lengua vehicula la cultura, así que el aprendizaje del español no puede ser solo para comunicar o para saber de la literatura española, porque primero es así como se hacían las cosas a nivel de los programas gaboneses. Había literatura española y historia de España, y también había literatura latinoamericana de manera general, pero la literatura que se interesa a temas de África era muy raro en África.
y a partir de este momento, cómo queremos identificarnos a algo dentro de lo que aprendemos o dentro de lo que enseñamos. Aquí encontramos el interés de estudiar la obra, por ejemplo, de Manuel Zapata Oliveira o la obra de Nicolás Guillén o todos estos que hacen lo que llamamos poesía negrista, porque nos encontramos y es una manera también de querer establecer este puente cultural entre África y América. Ustedes en esa es una cosa ya de doble vía, porque acá nosotros también queremos conocer más al África, especialmente en Colombia. Sabemos que países como Cuba o como Brasil o los Estados Unidos, para hablar de las Américas, pues hay muchos nexos. En Colombia todavía tenemos mucho por ganar con África. Yo lo que quiero preguntarte es cómo ves tú como africana ese diálogo y esa necesidad, y qué ganaríamos en profundizar ese diálogo de acuerdo a tu visión. A mi parecer es una buena pregunta y eso va con mi interés en presenciar este evento, porque una cosa es leer un libro, una cosa es vivirlo en directo, como lo estoy haciendo ahora. Yo pienso que hay mucho que ganar en un intercambio que estableceríamos entre, voy a hablar particularmente del caso de Gabón con Colombia, porque los estudios afrocolombianos desde Gabón ya nos enseñan cosas. Y lo que pienso es que lo que podríamos hacer es establecer una conexión que nos permitirá, por ejemplo, trabajar en un tema particular y un tema que se estudiará con una visión de aquí y una visión de Gabón, y que a un momento dado podremos sentarnos para ver los resultados que dan. Por ejemplo, ayer evoqué la poesía de Jorge Artel, donde tenemos poemas dedicados a África u otros poemas. Me acuerdo de este que tiene como título Nyanga. Y este poema es muy llamativo para nosotros en Gabón, porque nos permite ver de cierta manera el aporte de Gabón aquí, porque en Gabón tenemos una provincia que se llama Nyanga, N-Y-A-N-G-A, Nyanga. Sí. Y hay historiadores que intentan demostrar que este poema Nyanga tiene que ver con nuestra provincia, porque en la región de Gabón, en la región del Golfo de Congo, se habla de puertos de embarcaciones de esclavos negros. Se cita a Angola, se cita a Santo Tomé, se cita también a Guinea Ecuatorial, pero a nivel de Gabón no hay muchos estudios que demuestran que había un puerto de embarcación de esclavos allí. Entonces nosotros, a partir de este poema, también hay en México la existencia de una ciudad llamada Nyanga, con el estatuto de este protagonista negro. Y nosotros nos identificamos a través de esta historia. Ahora, lo interesante será profundizar
profundizar una investigación que podrá establecer realmente lo que pensamos frente a este ñanga. Es una posibilidad. Es una posibilidad. Y otras cosas interesantes que podríamos hacer a nivel del habla, de las expresiones que se encuentran allí, que utilizamos tal vez con una significación diferente, pero se puede ver el origen, por ejemplo. Es para nosotros también una manera de no reconstruir, pero intentar saber un poquito el fondo de la historia, nuestra participación en esta historia. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí a esta interesante conversación con esta profesora de Gabón aquí en Conversan 2. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con la profesora Veronique Solange Okome Beca de la Escuela Normal Superior de Gabón. Ya nos ha venido hablando de todo lo que ella hace y lo que significa estas relaciones culturales, literarias, entre un país africano como Gabón y nuestra América, especialmente América Latina, que es de lo que ella se ocupa como estudiosa de su literatura y su cultura. Por eso quiero preguntarle un poquitico alrededor de las lenguas, es decir, ¿qué lenguas hablan en Gabón y de qué manera tú ves que han quedado sustratos de esas lenguas de pronto en el español hablado en las Américas? En Gabón hay, las lenguas habladas se sitúan a dos niveles diferentes. Primero, tenemos la lengua oficial, que es francés. Hablamos el francés porque Gabón es una ex colonia de Francia y por eso tenemos como lengua oficial el francés. El francés es la lengua que hablamos a nivel administrativo, a nivel cualquier espacio público, mercado y todo. Pero también Gabón es una diversidad lingüística. Tenemos por lo menos 50 idiomas en Gabón. Y el problema de Gabón se sitúa también a este nivel porque desafortunadamente Gabón no es como no lo ha resuelto desde el principio, desde la independencia, como unos países africanos lo hicieron. Por ejemplo, Congo, que es fronterizo a Gabón, tiene su lengua, tiene como lengua oficial el francés, pero tiene también un idioma nacional a través del cual todo el mundo se comunica, es el Lingala, y en África del Oeste también. Pero en Gabón, cada uno habla por lo menos 2 idiomas. Yo, por ejemplo, hablo mi idioma materna, que es el Fang, y también hablo el francés. Y a nivel de la escuela, tenemos que aprender también las demás lenguas, que son lenguas extranjeras. Y es a este nivel que estudié el español como segunda lengua extranjera, porque la primera lengua extranjera era el inglés. Pero después del bachillerato, para admitirme a la universidad, tenía la elección entre estudiar, matricularme en una facultad de inglés o de español. Yo escogí el español y empecé a estudiar español en Gabón. Y después de mi licenciatura fui a Francia, en la Universidad de Toulouse, donde obtuve un doctorado sobre literatura hispanoamericana. Y así que finalmente domino de corrido 3 lenguas. La materna, que es el Fang,
la oficial, que es el francés, y la profesional, que es el español. Sí. Bueno, cuéntanos un poquitico, ¿ustedes tienen mucha relación con Guinea Ecuatorial? Sí, tenemos una relación estrecha con Guinea Ecuatorial, porque Guinea Ecuatorial es un país fronterizo a Gabón. Y además, más allá de la diferencia lingüística oficial, porque Guinea Ecuatorial ha sido una colonia española y nosotros francesa, entonces tenemos esta barrera lingüística, pero en el fondo somos pueblos de misma cultura. En Guinea Ecuatorial se habla fang y en Gabón también, y es una de las razones por las cuales también empecé a dedicarme mucho más a la cultura afrohispánica, porque en Gabón no había la presencia de lo afrohispánico en los programas gaboneses, mientras que compartimos la misma cultura y cómo se trataba de contextualizar también la enseñanza del español en Gabón. Debíamos empezar integrando a la literatura guineana para comparar a nivel de la temática, a nivel de los escritores, para comparar, ver lo que tenemos de común. Y eso también anima a los estudiantes. Y hay una relación estrecha entre Gabón y Guinea Ecuatorial. Por ejemplo, durante la época de la dictadura, Gabón acogió masivamente a los guineanos que se exiliaron ahí en Gabón. Ahí eso estrechó mucho los nexos. Sí. Bueno, como ven, podemos hablar muchísimo. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con la profesora gabonesa Veronique Solange Okome Beka. Ella ha estudiado, como vimos al comienzo de esta entrevista, a Zapata, pero quiero que hables un poquitico de Chambacú Corral de Negros, que es una novela un poco desgarradora por el drama social, de miseria, de exclusión. ¿Y qué te dice hoy, desde nuestro tiempo, esa novela que ya lleva más de 40, 50 años de publicada? Sí. Chambacú Corral de Negros es una novela interesante para nosotros en el ámbito de Gabón, y sobre todo cuando lo llevamos a clase en Gabón, es para hacer, no solo descubrir, sino hacer vivir a los estudiantes gaboneses la realidad cultural, histórica de los negros en América, tal vez no en la América Latina de hoy, sino en la América Latina de los años 40, donde descubrimos la condición social y el combate que el autor hizo, el compromiso que el autor tuvo para con la condición social del negro. Y hablar de lo que pasa en Chambacú Corral de Negros ayuda también a nuestros alumnos a saber, por ejemplo, la lucha, la participación a la guerra, la oposición de una madre que hace todo para intentar salvar a sus hijos. Y todas estas condiciones nos llevan en situación de clase en Gabón a hacer estudios comparados en cuanto a la miseria, en cuanto al compromiso sociopolítico, en cuanto a la religión también, que es un mensaje de fondo, la creencia
todo esto permite, haciéndolo en las clases gabonesas, nos permite acercar el alumno gabonés a cierta realidad, porque a veces pensamos, no a veces, voy a corregir, no a veces, porque cómo se hacía la enseñanza del español en Gabón, era primero estudiar textos de la literatura española, textos dictados por los concebidores, elaboradores de programas españoles que, por ejemplo, no hablan de la presencia negra en los manuales, o cuando hablan de los negros o de América Latina, es para dar otra imagen, una imagen una imagen diferente de lo que está pintado en la obra Chambacú, Corral de Negros. Chambacú, Corral de Negros tiene este realismo social que permite a la juventud gabonesa también identificarse, porque hay una imagen negativa que los manuales que estudiamos en Gabón vehiculan a través de imágenes, representaciones que no dan la realidad vivida por los negros, y la obra Chambacú nos permite ver nos permite descubrir, yo diré, la real condición del negro, y a partir de este momento el alumno gabonés se siente más interesado a través de la obra de Manuel Zapata Oliveria o de Chambacú. Hemos tenido estudios comparativos. Por ejemplo, me acuerdo de una memoria que uno de mis estudiantes ha realizado, titulado Animismo y Religiosidad en Chambacú, Corral de Negros, de Manuel Oliveira Zapata, y Párroco de Ñefa, que es una obra de Guinea Ecuatorial. Entonces, a través de este estudio comparado, vemos que el combate es el mismo y las creencias también son las mismas. Muy interesante, y tienen muchísimas cosas que se pueden seguir comparando en distintos aspectos entre ustedes y nosotros. Bueno, hemos tenido aquí una profesora de Gabón, una doctora en literatura latinoamericana. Muchas gracias, Veronique, por estar aquí en Conversan 2, y a ustedes nos vemos en una próxima oportunidad. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.